Bien, agradecemos mucho, como siempre, la presencia de don Julio Ortega aquí, muy oportuna, porque él tiene, como demostradamente ha hecho expresión aquí, vocación también política. Él observa los acontecimientos económicos sociales y le da una interpretación política en razón de que desde su origen, de estudiante, calenturiento, era un activista político y ya no sé cuánto ahora. Pero se produjo un acontecimiento importante a analizar. Las elecciones en Brasil, este domingo, el Partido de los Trabajadores de Brasil retuvo la mayoría y todo indica que va a retener el poder. Doña Dilma Rousseff obtuvo más de un 40%. 42 casi, y lo que le siguen, el más cercano quedó 9, casi 10 puntos porcentuales por debajo. Y eso que el que más le sigue es la expresión concreta del neoliberalismo, de la total desregulación, señor Neves. ¿Eso qué indica, don Julio? Buenos días. Eso indica que el proceso de transformaciones progresistas en América Latina continúa. Ese proceso se abrió en 1998 con el triunfo arrollador de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de ese año en Venezuela. Y ha venido agregando en el tiempo nuevos gobiernos que están transformando no solamente políticamente, sino social y económicamente la fisionomía de América Latina. El triunfo de Lula en Brasil, que es lo mismo que está continuando ahora Dilma Rousseff, Lula y el Partido de los Trabajadores, un partido claramente de izquierda. El triunfo de Rafael Correa, Ecuador, su grupo Alianza País en Ecuador, que ya lleva 3 periodos. Tres periodos y con una popularidad en alza del 70 y pico por 72%. El triunfo de un indígena en Bolivia, Evo Morales, que todo indica que se encamina ahora en los próximos días a ser reelecto en primera vuelta. El inicio de un gobierno que estabilizó y revirtió el orden neoliberal impuesto por Menem en Argentina con la señora primero con el marido Néstor Kirchner, y después con la con Cristina, esposa, la viuda ya Cristina. La recuperación del poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. En fin, la continuación con todos los problemas que tiene, que son gravísimos y que yo no soy quien para defenderlo, pero que espero que puedan ser resueltos con medidas apropiadas en Venezuela, por la continuación del proceso iniciado por Chávez después de su muerte, y ahora con el presidente Nicolás Maduro. En fin, en la República Dominicana yo ahí agregaría que en el año 96 se produjo un cambio muy importante, que fue la llegada de un joven presidente en 1996 que inició un proceso de cambios, pero con ciertas limitaciones en la medida en que el poder estaba sustentado con una alianza con los conservadores locales representados por el Partido Balaguerista. Pero significó cambios de primer orden que continuaron luego del desastre del partido del señor Mejía en el 2004 y en el 2008 y ahora en el 2012 con la elección del presidente Danilo Medina. Es decir, en América Latina hay un proceso
un proceso propio de ruptura con el neoliberalismo, de construcción de sociedades menos desigualitarias o más igualitarias, porque América Latina es el continente más desigual. Un ejemplo, Brasil tiene 200 millones y algo de habitantes. La desigualdad en Brasil es una de las más pronunciadas de la región. Creo que el 2 o el 3% concentran como el 70-80% de la riqueza. Por ahí la Sin cosa embargo, son grandes, sí. aquí también, nosotros no estamos ¿Y muy aquí? lejos de ahí, ¿eh? Claro. Nosotros no estamos muy lejos. 54 estamos nosotros. Sí. Y mal calculado. Y más, Mal calculado. exactamente. Pero el presidente Lula, continuado por la presidenta Dilma Rousseff, lograron incorporar, sacar de la pobreza e incorporar a la clase media. Ya van 60 millones de brasileños. ¿Cómo? Eran 40. No, pero Se que fue. cada Fue año creciendo. Creciendo. Es un proceso. Claro. Y a pesar de que el frenazo económico internacional causado por la crisis de las economías capitalistas centrales, iniciada en Estados Unidos en 2008 y que ha continuado en la Unión Europea y ha contaminado a todo el mundo, no ha parado, las economías han reducido el nivel de crecimiento. Brasil, en vez de crecer un 6, ahora está creciendo un 2,5 o un 2, pero sigue creciendo. No ha habido un retroceso. Entonces, el caso de Ecuador es espectacular, como el de Bolivia, el nivel de crecimiento, bienestar, Mejor aprovechamiento mejora de los recursos, social, y mejor aprovechamiento de los recursos naturales, los recursos naturales, etcétera, etcétera. sin máculas. Entonces, eso es lo que está en juego en Brasil. Neves significa volver a una política neoliberal. Neves es la derecha. Y Neves es el candidato de los Estados Unidos, claramente. Del gran capital internacional Y del también. gran capital internacional. Y brasileño. Porque Brasil tiene su gran capital también. Por supuesto, claro que sí. Ahora recientemente nosotros vimos un episodio, una colita de un episodio de lo que son esos enfrentamientos. Brasil tiene una gran empresa aeronáutica que construye aviones y ha hecho un nicho en el mercado mundial de lo que se llaman aviones de mediano alcance, los aviones regionales. ¿Qué pasa? En el mercado internacional, quienes dominaban eso, esa empresa se llama Embraer. Esa es la de los tucanos. Braer de Brasil. Esa es la de los tucanos. Por eso fue que dije que aquí hubo un piquito de esa, Sí, de esa lucha descarnada de competencia, Sí. en la cual Bombardier de Canadá, yo lo conozco y fui embajador allá, Boeing, Lockheed, Airbus, quieren destronar en ese nicho a cualquiera que surja. Y todo lo que están surgiendo, que vienen de los países emergentes, Le llevan la cabeza. de lejos, por ejemplo, el mercado interno de los Estados Unidos, de aviones, de lo que usa American Eagle, por ejemplo, para yo dar un ejemplo, pero también hay todas las grandes... Hay jet incluso son de jet. mediano, de Son 50, 80, 100 hasta de pasajeros. 45. Y hasta 80 El pasajeros, MB sí. 145 coge 45 pasajeros. Sí. Y entonces son más eficientes. Sabe de eso, ¿Eh? Sí, Digo sí, que sí. tú sabes de jet privado. No Más son eficiente. privados, son públicos. Ah, son públicos. Sí, Bueno. 45 pasajeros son asientos. Son una línea de un Consumen lado menos uno y de un combustible. lado otro. Y te consume menos combustible también. Muchísimo menos Sí, combustible. sí. El Son competitivos, Sí, ¿no? claro. el mantenimiento es súper barato y el precio es muy accesible, pero además lo financia el Estado brasileño vía el BNDES. El Banco Nacional Entonces, de... han llevado a Brasil a la OMC, porque eso es un dumping.
que está haciendo Brasil a la competencia. Porque la OMC es el resultado del triunfo, de esa, la cúspide del triunfo de ese mundo neoliberal fue la OMC en 1994. ¿Del neoliberalismo? Sí, sí, porque era la desregulación del comercio mundial total. El plan era ese, sí. Ese era. Al no poderse dar y al haber un movimiento de los países emergentes, encabezados por Brasil, la India, China y otros, de que el comercio justo no podía significar solo libre comercio, sino que tenía que haber asimetrías. Por eso se inicia la ronda Doha, que se llama la ronda de negociaciones para el desarrollo. El desarrollo significa ciertos niveles de protección a la producción de los países en vías de desarrollo. No es la apertura salvaje. Entonces, al la OMC paralizarse, porque el mundo en desarrollo se plantó y dijo que no, ¿qué es lo que han hecho? Los países capitalistas centrales han sustituido los acuerdos mundiales dentro del marco de la OMC que provean un marco de igualdad para todos, promoviendo el desarrollo por acuerdos regionales o bilaterales. El DERECAFTA, el NAFTA, el TLC con ¿cómo se llama? Con Colombia, con Panamá, con Perú, con Chile. Entonces, así se va como desmontando o montando lo que era la agenda multilateral en agendas bilaterales. Y ahora, el gran peligro que existe es el acuerdo transatlántico entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Que es el único acuerdo que se está negociando de forma secreta. Nadie sabe qué es lo que están negociando. Y en Europa hay un gran movimiento de cuestionamiento, primero, a esa forma de negociación antidemocrática, y segundo, a cuáles serían las consecuencias Julio, para las empresas. Muy bien. Y para las personas. Muy bien. Interesante el tema, pero yo no quiero que te me vayas sin que tratemos un tema que tiene que ver con la electricidad en el país. Porque me parece que fue antier que tú nos enviaste a nosotros. Ajá. Un reporte interesantísimo del New York Times sobre las plantas, la construcción de plantas a carbón y la utilización de carbón en China. Sí. y de cómo la tecnología que se está implementando impacta favorablemente a la menos contaminación y ese tipo de cosas. Y como nosotros ya te vemos, felizmente que se inició la construcción, la turbina de Punta Catalina. Sí, fueron ordenadas ya. En General Electric. Sí. No se inició ya, se inició. No me digas que fueron ordenadas. Comenzó el trabajo. Se comenzó el trabajo. Fueron a ver la fábrica. Exacto, estuvieron allá y fue. felizmente. Pero tú sabes que nosotros tenemos un déficit que debe ser superado a partir del 2016, más o menos en 1.500 megavatios. Vamos a aportar 700 con esto, pero de lo otro no se ha hablado poco o no se ha hablado. Entonces, a propósito de eso, fue precisamente un grupo chino el que quedó en segundo lugar. Ese el más grande grupo, sí. de China. Entonces quisiera como que tú airear un poquito como el asunto yo les mandé a ustedes, si tú lo tienes ahí para que lo enfoquen, yo le mandé por mail y lo puse en mi muro en Facebook, una publicación muy interesante del New York Times, en donde cojan esa imagen ahí de Mozart. Ya. Ahí la tiene. Sí, ahí la tiene ya. Ahí está. Pero pon el título, que se vea. Ahí. Esa es una publicación del New York Times del domingo pasado, en el cual manifiesta el gran cambio que se está produciendo en China en la producción de electricidad a base de carbón. Evidentemente China es el país que tiene las mayores reservas del mundo de carbón.
es el mayor productor del mundo de carbón y el mayor importador del mundo de carbón. Para que tengamos una idea de la capacidad, el uso que se le da a eso. Exacto. Porque China ha hecho una apuesta a su desarrollo y para eso se necesitan muchas cosas, pero la primera es energía, la segunda es energía y la tercera es energía. Oigan bien eso, ¿eh? Entonces, sin energía no hay desarrollo, No hay nada, que haya agricultura, que haya programas sociales, que haya... No. El desarrollo viene con la energía. Yo recuerdo mucho la el gran axioma aquel de Lenin, que decía socialismo igual electricidad más pan. Sí, así es. Igual la electricidad. Sí. Era electrificar el país y darle de comer a la gente. Exactamente. O proveer la forma en que se alimentaría. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio. Primero, de una captura del mercado eléctrico por parte de intereses privados no muy santos. Con santo no quiero decir apellidos, sino de santurrones. Sino, al contrario, todo lo contrario de los santos. ¿Por qué? Porque imponen unos precios de generación brutales, y el ejemplo de la producción de Itabo por una misma empresa aquí en Puerto Rico, en que en un lugar venden a 6 centavos y en otro venden a 17, aquí es la mejor prueba. Esa es la mejor prueba, sí. Entonces, aquí la apuesta que ha hecho el presidente Medina es correcta. Relanzar de forma ordenada la producción térmica del Estado a través de la contratación de plantas a carbón, que también es lo correcto. Nosotros tenemos el mejor carbón que puede haber a un día de distancia de la Guajira colombiana. Nos pueden proveer todo el carbón que nosotros necesitemos. Y a precios, si usted ve la curva de precios histórica, el carbón prácticamente es una curva plana, no hay altibajos, sí, como lo tienen nosotros los combustibles y particularmente el gas. El gas. El gas que se promueve mucho y ciertamente es una energía, pero son unas oscilaciones alterna importante, pero si usted ve los precios es una cosa terrorífica. Sí. Y entonces el carbón evidentemente es la apuesta. Ahora, ¿qué pasa? En el año 2015, el año que viene, 2015 o 2016. Sí, 2015. No, que finalizan los acuerdos de Madrid. No, 2015. 2015. Los acuerdos de Madrid. Bueno, finalizan a inicio del 2015. Del 2016. 2016 es la fecha. Ahí cesan todos. No, pero finalizan realmente en el 2016. Pues fue en 2001. Sí. 15 años. Sí, fue en 2001. Pero a inicio del 16 ya. Ya, terminado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay una alternativa, que es la que el presidente Medina ha apostado, de una generación que no dependa de esos grupos no santos, estamos en la garra de... que a propósito le vamos a pagar... No, de la especulación total. Que a propósito anunció el ministro de Hacienda un pago importante, que vamos a hacer un pago importante dentro de los 900 y tantos millones de dólares que hay acumulado de deuda con los generadores. ¿En cuánto sale la planta esta? Bueno, los chinos. De los chinos. Sí. Los chinos. Que lo que dice ese artículo del New York Times es que han desarrollado, al usarla tan masivamente, una tecnología que es la más barata, la más limpia y la más avanzada tecnológicamente. Y que menos emisiones de efecto invernadero
¿Quién? Ellos sacan una Entonces, esa planta- ellos sacan una planta diaria de 300 megavatios. Eso era antes. Sí, ahora sacan ¿cuánto? Dos diarias. Dos diarias. De 300 megavatios. Salen de la- Entonces con 900 y tantos millones como que debemos, Con eso, resolvemos. ¿Cuántas? con eso Dos. la pagamos, sin necesidad de coger préstamo. Es decir, las dos plantas hechas en China y construidas, vamos a decir, en el mismo sitio geográfico donde se están construyendo las de... Punta Catalina. Yo no sé de qué empresa es que el constructor, quién es, porque Odebrecht es una empresa de construcción civil, no... Bueno, Sí, General evidentemente Electric- subcontrató la elección, sí. ¿Quién es? Evidentemente General lo Electric. subcontrató. Bueno, General Electric. Ahí suple una parte, los generadores Y la turbina, y la turbina. Y las calderas las suple Europa, pero supongo yo que Brown Boveri, porque hay Los financiamiento de bancos aquel lado. también. O Banco Tubicura de las dos. Sí. No sé. Lo que hemos contratado con los chinos no podría salir a la mitad. Con los chinos no podría salir a la respecto- mitad. Instalado El por precio. ellos. Eso sí, que te montan 200 A mí- chinitos en un Yo barco. decía, Tineo, Oye, o sea, pero, oye lo que dice don Pedro, que te montan 200 No, chivitos. pero que te pregunta- montan. Así fue, pero oye, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Déjame contarte. Ellos a la planta semen de cemento que está ahí en Se Sí. petrificó La de el los hombre. bichinos. en Baní, la de los Vicini. Domiceno. Ellos montaron un barco de 200 como a 2 kilómetros del sitio, con 250 chinos ahí dentro, Sí. y trajeron toda la maquinaria suficiente, y montaron la planta, los chinitos iban a dormir al barco, comían ahí de noche, y el asunto es que no se empleó nada, ningún recurso externo, que no fueran los 250 A nosotros chinitos. no nos interesa, no los chinos, sino o los haitianos o los dominicanos. Ahora la planta es preciosa. Lo que nos interesa a nosotros es la planta. que Yo está fui a la lo que hay. inauguración preciosa, de última generación. ¿Y qué mata barbojo de la caña? Lo quema todo. Pero Quema estamos hablando- madera, barbojo de la Oye, caña, oye, Pedro, no desvíe, bagazo. No desvíe. Estamos hablando de... Sí, Ven acá, Yo te digo a ¿y ti, qué es lo que sí. pasa aquí? sí. Cuenta. Aquí hay un problema, ¿Qué es lo que autoridad. dices? Usted no ejerce la Sí, autoridad. sí, Ahí sí. está Petán Es que segundo, están planteándose ya qué van a hacer con los deportes ahorita. Cuéntame entonces lo Estuvo en de, el centro de de los los chinos. Petán aquí. Bueno, que los chinos, lo dice el New York Times, es un artículo bastante largo, se puede traducir con Google Translator. Sí. Están en la vanguardia no solo del precio, Sí. sino de la tecnología Y así es. y de Menor impacto ambiental. menor impacto ambiental. Así es. Y es una planta así, dos plantas de 600 megavatios así, te cuestan $1.000 millones. ¿Cuánto? 1.000. 1200, ponle, va a ser muy, pero muy. No, porque no lleva puerto ya. Bueno, en este caso no tiene puerto carbonero, no. El puerto cuesta 100. Si hubiera sido con un puerto, hubiera costado 1.100. O sea que le ponemos unos dolaritos más a la deuda y... ¿Eh? Y tenemos dos No, plantas. pero si van a pagar 980, eso hasta lo financiamos. Caballo, es que tú agarras la extensión que hay en Jaina. En Jaina habían 5 plantas, de las cuales dejaron sin cosa 2. Quedan 2 porque desguazaron 3 para hacer 2. A mí me gustaba la idea. El terreno es ahí suficiente para montar 250. A mí me gustaba la idea de darle Y oportunidad. le mandamos a los el que carbono quedaron del en segundo, puerto a los carbonero. chinos. Eso mismos son. Darle la oportunidad a esos chinos. Pero eso a que mismo construyan, a que construyan la El Allá- otra. obstáculo es que el reglamento del allá, concurso no lo en dice. Montecristi. En Montecristi que construyan. A él le gusta Montecristi. Montecristi. Oye, Además, por estrategia. oye, el interés 700 nacional más en está Montecristi. por encima de cualquier reglamento. ¿Cómo es? Dice que el interés Dice que el nacional está por encima reglamento de de cualquier concurso reglamento. no prevé. El interés nacional está por encima de cualquier reglamento. No hay duda de eso. Y en más de interés nacional, o más no, incluido en el interés nacional, el interés del Estado. Porque el Estado se desangra todos los años. hay que Y en los resolver. últimos 10 años ha gastado $10.000 millones. Dios mío, La barbaridad. friolera de $10.000 millones de Sí, dólares. no, eso no, No, puede no, seguir. de Eso no los puede bolsillos seguir. de todos los que estamos por aquí. Exactamente. Ahora, $10.000 millones de dólares, señores, son 430.000 millones de pesos. Que si bien habla muy bien de la solidaridad de la economía dominicana,
haber podido pagar tanto dinero en subsidios. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Sí. Es una vergüenza. Sí, eso es grave. Dejamos atrás. Y definitivamente nos hemos pasado desde el año 1998 que se aprobó la ley de capitalización de la empresa pública y luego la reforma de la CDE. Nos hemos pasado, ¿cuántos años? 15 han pasado, no más, 18. Sí, pues fue en 18 años intentando que sea un sistema eficiente y liderado por el sector privado, pero no lo ha hecho. Fallido completamente. Ha sido un sistema fallido por el sector privado. Así es, fallido. Entonces, el sector privado que se quede ahí, nadie está hablando de expropiarlo. No, de ninguna manera. Que ellos sigan y que si sus plantas son eficientes, que se metan también en el orden de mérito. Y que el Estado, como hizo, modificó la ley y ya está autorizado a construir, a invertir en su desarrollo energético propio y para no depender únicamente de la iniciativa privada. Así es. Así es. Así es. Hay un tema que yo no quiero dejar de pasar por alto. Es solamente mencionarlo. Sí. En el Diario Libre de hoy hay una información El gasto tributario. muy importante. Sí. Yo hablaba de 140 mil millones. 201.725.9 millones hoy. Pero te lo sabes con el punto tú. Y los cheles. Ya tú sabes. No, tiene una memoria. 200.000 millones de pesos, que es aproximadamente el 7% del PIB. Es el 7% del PIB. Se los regala el gobierno Ok. a empresarios particulares. No, también hay ¿A quién? Hay una especie de subsidio ¿A quién? a los consumidores de productos básicos. ¿Cuál? Todavía, pastas alimenticias, azúcar. ¿Qué da el subsidio? Eso en que la va a pasta? entrar ahora. Ay, Dios. ¿Cuál subsidio hay en la pasta? Lo único que tiene ¿Pero es cuánto que que no le le estamos cobran dando? IVA. ¿Cuánto No que le le estamos cobran el dando? IVA. No le pagan ni TEBI. Oye, pero, ¿Cuánto no, que le estamos dando? 201.750 millones. Eso da para aumentar el salario en el sector público. Eso da para que el salario mínimo en el sector público sea $500, 20,000 pesos. Y Vamos eso da para que los policías rasos ganen 20,000 pesos. Vámonos para los deportes, para que yo no me he desayunado. Entonces, Entonces ya tú me ya estás- ustedes saben por dónde debe venir una reforma fiscal. exactamente. De esos 200,000, porque tú no puedes eliminarlo todo. Hay algunas exenciones, como dice Pedro, Pero hay que se desmontar, tienen que hay que mantener. comenzar a desmontar alguna cosa. No, pero ponle que tú que recupere la mitad. 3,5 del PIB. Que tú recuperes 100,000 millones de pesos. Te da para muchas cosas. No. Y a eso le agrega que con mejoras administrativas y algunos cambios en la progresividad, en una fiscalidad progresiva, no regresiva como la que tenemos en este país, que solo pagan los judíos, El TEBI, el gran impuesto. lo que el tiene, TEBI. lo que está en una nómina, Sí, la nómina del trabajador. y el los asociado. impuestos indirectos. Sí. Si hacemos eso, este país se puede transformar en un lapso de tiempo cortísimo, como ha hecho Brasil, como ha hecho Chile Ecuador, ahora, y Chile- como a Chile acaba de Chile hacerlo, acaba de hacer ahora la dama, la Bachelet. esa Bachelet. Bueno, me faltó contar la Bachelet. Esa Bachelet. El grupo de los gobiernos. Avanzado. Ay. Vámonos, que ahí está. Miren, señores, se nos agotó el tiempo. Este tema lo vamos a seguir discutiendo. Ay, con pero eso Julio, hay que para la discutirlo, semana que sí. viene está sobre la Es mesa. un buen tema ese. Pero se nos agotó el tiempo y además ya está Lalo. Sí. Lalo, yo quisiera preguntarte una cosa. ¿Hasta cuándo Matigles se va a dar cuenta que nuestro amigo, el cubano, Yacier Puig, Hay que sentarlo. tiene un malvado mental? mental. O de escuchar. ¿Y por qué? Un malvado mental. Lalo, Lleva Lalo, 8 ponches. no coja miedo, consecutivos Lalo, juégatela. y le tira la bola como sin sentido, irracional. El muchacho tiene problemas de estabilidad mental.